Walter, Diría, ¿vos tenés, te llegó el Power? Bien, está a mano, bien. ¿Cómo nos gustaría poder verlo a Rosalba, a Adriana, a Paula, a Miguel, a Walter? Esto de dar a las cámaras vacías es una sensación de mucha frialdad, además de la distancia que ya se suma. Estaría bueno poder verlos. hay que ver cuál es el dispositivo que tienen, Alfredo. Bueno, uno pregunta, yo no estoy, no hay ninguna obligación, es un pedido y cada uno dirá si quizás el dispositivo no ayuda y está bien, totalmente comprensible. No sé, ¿ustedes están escuchando? Sí, se Miguel, escucha. Adriana, Paula, ¿están escuchando? Sí, profe, sí lo escuchamos. Bien. Adriana, lo que pasa es que tienen que escuchar cada uno en su casa y no sabemos si llega el mensaje. ¿Qué tal? No hay retorno de parte de él, por ejemplo. Escucha, bien. Paula también, Rosalba también. Y Miguel Zenón Rivera. No hay retorno de parte de Miguel. Miguel, ¿estás ahí? No sabemos qué pasa con Miguel. Bueno, qué pena. No sé, ¿ustedes se sienten cómodos con la paz? No, yo creo que es como dice, es muy frío. Me pasa a mí cuando hago las reuniones con las chicas, con mis alumnas. No sé cuál es el motivo. Es posible que algunos no tengan el dispositivo necesario, pero creo que Está bien, pero otros es bueno no. poder Saberlo, expresarlo. claro, claro, sí. No No, hay, no o sé, sea, profe, pero es bastante feo, sí. es totalmente comprensible si uno no tiene Mm. a lo mejor el dispositivo, por supuesto. A nosotros también nos pasa muchas veces en las reuniones. Hay que apagar la cámara para que se escuche bien, por ejemplo. Bueno, y uno avisa, miren que mi dispositivo anda bien, la cosa está buena. Bien, llegó Edith. Sí, sí, ¿Cómo buenas está? tardes. Bien, bien. Buenas tardes, Edith. Gracias. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Quizás se escucha entrecortado. Justo estoy teniendo también me están arreglando la línea, está el service, así que puede ser que esté cortado, pero es eso nada más. Bien, Hoy ya me solucionaré el problema. ok. Bueno, estaría bueno poder comentar cómo ha resonado en ustedes el encuentro del martes pasado. Le hicimos una propuesta de una actividad, la pudieron hacer,
cómo resultó el trabajo. Nos gustaría comenzar escuchando esto. Buenas tardes a todos, yo soy Adriana Solís. Esta es mi primera vez que entro porque lamentablemente los horarios por ahí no ayudan, nosotros estamos en clases también. Yo no pude ingresar la vez anterior justamente porque me coincidía el horario. Y hoy, bueno, pude, así que bueno, no sé bien qué se trató, así que bueno, igual estoy acá. Sería interesante, Entonces, Adriana, buenas tardes, yo soy Miguel, Sí. yo soy Miguel Muñoz, el otro profesor, y sería interesante que nos cuente entonces, si es la primera vez que estás, en breve, muy brevemente, cuál es tu expectativa de este encuentro. Bueno, en realidad sé que se están haciendo capacitaciones tanto de EIB y de EPJA. No pude entrar a ninguna de las dos. Estoy en los dos profesorados. Me interesa mucho el tema de EPJA porque no lo tengo muy claro, en el sentido que yo estoy en un espacio de didáctica de las ciencias sociales y, y es como que EIB me parece que estoy más en mi salsa y en EPJA me cuesta. Por eso es que también decidí entrar ahora, por más de que no haya participado en la primera vez, pero me interesa mucho saber las temáticas que se tratan. bueno, una alegría tenerte, Adriana, con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Recién preguntábamos cómo había resonado el encuentro anterior en ustedes y le habíamos propuesto una actividad. La pudieron hacer, pudieron leer lo que le habíamos propuesto, elaborar esa línea del tiempo a partir de la lectura del diseño curricular de la modalidad de EPJA primaria y al mismo tiempo ir avanzando en delinear algunas características de los sujetos de la EPJA. Bueno, en mi caso, yo la verdad que no leí la actividad porque no accedí a ella, pero sí Sí, puedo decir por supuesto, sí, que sí. como estoy en los dos profesorados y yo participé en el diseño, en los equipos que hicieron en el instituto, nosotros habíamos propuesto desde cada materia, en este caso la didáctica de las ciencias sociales, un eje, que era el último eje, que era específico tanto de EPJA como de EIB. Cuando nos llegaron los diseños, resulta que nos dimos con la sorpresa de que habían sacado esa parte, ese eje, y que las únicas temáticas que dejaron son comunes a EIB y a EPJA, es decir, que no tenemos nosotros desde las ciencias sociales temáticas específicas. Nos recortaron todo el trabajo que hicimos. Bien, eso habría que conversarlo con quienes estuvieron en la elaboración concreta, en la redacción concreta. Nosotros enviamos todo al ministerio. En realidad el ministerio es el que hizo después la devolución y nos sacaron justamente el eje donde nosotros hacíamos hincapié, tanto en EPJA como en EIB. Si ustedes comparan los dos diseños en cuanto al formato de la materia, van a ver que es exactamente lo mismo. Y Está esa bien. es una de las cuestiones que nosotros nos sorprendió, porque ¿para qué nos hacen trabajar y darle esa mirada específica a EPJA y a EIB cuando nos devuelven del ministerio sin ese eje? Por lo menos estoy hablando de ciencias sociales. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo mismo que había dicho yo en el primer encuentro, ¿no? Yo sigo sosteniendo esto, que el profesorado, en el profesorado se ha impuesto esta modalidad, estas dos modalidades, de manera introspectiva, sin planificación de parte del ministerio,
nosotros nos habíamos opuesto, un grupo de profesores, hemos luchado muchísimo con los estudiantes y demás. Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que igual, aquí está Walter, en una de esas él tiene alguna otra información que digo que es parte de la gestión, pero yo tengo entendido que ni siquiera están aprobados los diseños que estamos trabajando nosotros en el instituto. Así que tiene que ver con eso, tiene que ver con esta improvisación que tiene el Ministerio de Educación de aquí de Jujuy, este autoritarismo tan terrible que tiene el Ministerio de Educación de Jujuy y todo lo que está haciendo en la educación y en el sistema educativo de Jujuy, el Ministerio de Educación de Jujuy. Nosotros inclusive un grupo de gente autoconvocada le habíamos presentado todo un informe y todo lo que estaba pasando cuando vino aquí Daniel Filmus, que él nos había prometido que lo llevaba directamente al nuevo ministro de Educación, pero bueno, nada, ningún tipo de respuestas ni nada. Por eso creo, y es verdad lo que dice Adriana, nos han hecho trabajar, nos han hecho nosotros, bueno, ya que se venía y que ya no había forma y que iban a imponer directamente las dos modalidades. Bueno, nosotros en el instituto nos hemos abocado a eso. Hay personas que son las responsables, que han trabajado muchísimo. Y como dice Adriana, a cada campo nos han llamado para dar nuestro aporte, nuestro pequeño aporte. Pero no, bueno, no se ha respetado. Y bueno. De todos modos, creo que lo que ustedes están preguntando es sobre el diseño curricular modular de la modalidad. La provincia, ¿no? De la modalidad de Jujuy. De la modalidad. Bien. A eso se refería. Sí. Claro. A eso se refería la actividad que ustedes nos han dado. Yo la verdad que no la he podido hacer a la línea del tiempo, pero con respecto a la primera pregunta que ustedes hacen, ¿qué es lo que me ha quedado del encuentro anterior? La verdad que muy, muy interesante. Me ha gustado volver a escuchar algo de Simón Rodríguez, ¿no? Que yo se lo escuchaba a un profe en la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán, que es el profe Yepes, Daniel Yepes. Con él se ha trabajado, pero después nunca más. Me quedó tan grabado esto de que Simón Rodríguez es el que ha aportado muchísimo para poder construir una identidad latinoamericana. Tal cual. Y bueno, que esta modalidad tiene esa impronta, ¿no? De la aparición de la educación pública, perdón, sí. De la educación popular, y que se desprende de la educación popular, creo, y esto de pensar al sujeto de la EPJA como otro igual, ¿no? Que esto que nosotros decíamos el otro día, de que, bueno, yo decía, por ejemplo, son aquellos que se han caído del sistema, que no han podido continuar, que no... Y esta modalidad justamente viene a esto, ¿no? A mirar a las personas en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Sí, tal cual. Y me ha quedado bastante claro que los modelos de país incluyen el modelo político de educativo, ¿no? Y en cada modelo de país, desde los 3 momentos que nos da ahí el autor que nos han dado para leer, está clarísimo cuál es el modelo de educativo, ¿no? Y en el modelo que yo lo identificaba con el nacimiento del sistema educativo, el modelo oligárquico nacional, obviamente ni siquiera contempla esta modalidad, ni existe. Pero bueno, me queda claro que los modelos de país tienen que incluir en su política educativa, en ese modelo, responder justamente a un modelo popular o a la educación popular, ¿no? Estos 3 modelos que hemos leído, eso sí lo he podido leer, releerlo al texto ese y más al apunte que manda el profe, que bueno, sí me parece muy esclarecedor y veo desde qué momento aparece en el país la educación para jóvenes y adultos, ¿no? Ya con el modelo a partir del 43, del 45, en adelante. Claramente como
modalidad, digo, ¿no? Sí, claro, claro. Muy bien. Eh, Enviamos, también él aportó un libro con las obras de Simón Rodríguez. Ustedes, lo vi. junto a la presentación que él hizo la semana pasada, hay un documento con las obras de Simón Rodríguez. Entonces uno puede seguir incursionando en Simón Rodríguez, Sí, sí, digamos, sí. porque es bueno leer los dos. Eso es muy bueno, muy saludable para nosotros que somos educadores. Sí, yo Bien, quiero agregar algo sobre ese tema nada más. Digo, tanto de Simón Rodríguez como de Freire, ¿sí? Como de tantos otros latinoamericanos, ¿sí? Uno lo puede leer como autores más, ¿sí? O dicho desde una metáfora, o uno se puede poner la camiseta de, ¿se entiende como la diferencia? Uno Sí. puede decir, yo leo a Simón Rodríguez como una lectura más, o también puedo decir, me identifico con, mi proyecto de ser docente, educador, tiene que ver con este proyecto. Hay un proyecto de identidad, ¿no? Las lecturas pueden ser lecturas si la leo como comparativamente una con otra, o también puedo decir, esto me atrae, esto es por donde yo quiero ir y esto me tiene que decir algo a mis prácticas educativas. La insistencia de Simón Rodríguez, de Freire, de Martí, de otros compañeros y con Artigas, ¿sí? de otros tantos latinoamericanos, tiene que ver con esto, de ponerse una camiseta, ¿no? De decir, yo tengo este proyecto también como educador. Esa es la propuesta que le estábamos haciendo desde la mirada, Totalmente, desde la mirada histórica. ¿Sí? No, totalmente. no es una lectura inocente. No, ¿Sí? claro. No hay una lectura inocente de todo esto. muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir o no el encuentro anterior y la actividad que le habíamos propuesto para realizar? Buenas tardes, Buenas soy tardes. Paula Vale. También es mi primer encuentro porque en el encuentro anterior pude ingresar, que creo que cambiaron el link de Meet, algo así, pero ya no reenviaron, entonces ya no me fue posible ingresar. Entonces, Muy la verdad bien. que este es mi primer encuentro. Bueno, bienvenida, Tampoco Paula, no entonces. Una alegría que gracias. estés. Bien, ¿alguien más quisiera compartirnos algo en esta tarde? Acá la tarde está hermosa. No sé cómo estará en San Salvador de Jujuy o donde se encuentren ustedes. Más o menos, se está nublando feamente. Acá Bueno, con mucho frío donde vivo yo. Ah, claro. Y sí. Bien, no sé, tanto Miguel, Edith, Claudia, quisieran compartirnos algo. Es importante poder saber cómo resuenan las cosas. Me acuerdo que un profe amigo decía, circunstancia así que se producía silencio, decía, mutis por el foro, haciendo alusión a la obra de teatro, a los fines de obra de teatro, mutis por el foro. Bien, me gustaría escuchar a alguien más, compañeros, compañeras. Este, algo que también me ha quedado muy grabado de la clase pasada y que me pareció muy interesante es esto de pensar a la educación de jóvenes y adultos, no solamente con el sistema educativo, sino como dijo el profe,
que el sistema educativo asociado con otro tipo de organizaciones, ¿no? Eso. Que es lo que yo miraba cuando yo estuve trabajando no con jóvenes y adultos, pero con proyectos así. He trabajado con esos proyectos que les había comentado la vez pasada. Y sí, hay mucha gente que está trabajando. Desde ahí yo digo, bueno, pensando también en nuestros futuros egresados, ¿no? ¿Dónde van a trabajar? Claro. Futuros egresados del profesorado de ahora, porque yo preguntaba, o sea, no me he puesto yo a ver y a investigar así exhaustivamente. Yo, con todo esto que me ha producido lo que ha pasado en el profesorado, muchísima bronca, pero muchísima bronca. Yo la verdad que digo, pero ¿y dónde van a trabajar nuestros egresados? ¿No? Porque uno de los fundamentos de la ministra de Educación de aquí decía, hay tantos docentes, se reciben tantos docentes y no hay a dónde trabajen los docentes. Y yo decía, ahora nosotros tenemos tantos ingresantes en EBJA, ¿dónde van a trabajar? Si lo que menos hay son escuelas para jóvenes y adultos, ¿no? Muchísimo menos. En vez de, la ministra yo decía, en vez de que se abran más grados, más escuelas, como bueno, ahora dice el gobernador que van a hacer 2.600 escuelas en Jujuy, va a haber muchísimo trabajo para los docentes, creo, pero obviamente creo que es mentira. Bueno, muchas podrán trabajar a lo mejor en las organizaciones no gubernamentales, que trabajan con jóvenes y adultos, ¿no? Eso también me ha quedado bastante grabado de la clase anterior. Sí, muy bien. Yo Muy lo que bien. puedo aportar es mi experiencia. El profe Hola. Miguel quiere hablar. Perdón. No, primero las damas. Bueno, gracias. Bueno, desde mi experiencia, yo soy profesora de historia, trabajo también en la secundaria y tengo, digamos, esta facilidad de tener contacto con chicos que trabajan, porque justamente mi escuela secundaria está en un sector alejado de la ciudad, en Alto Comedero, donde los chicos que van a la escuela están atravesados por muchas problemáticas familiares. Son chicos que yo los podría comparar en este sentido con los alumnos de la primaria en EPJA, porque son chicos que hacen como un trayecto escolar o educativo diferente al resto, y que yo lo que veo es que necesitan mucho el cariño y la contención de los docentes, más que los chicos que están en las escuelas del centro, por ejemplo, o que tienen otro estilo de docente, digamos, a cargo, ¿no? Más como más distanciado. En cambio, yo lo que vi en Alto Comedero en estos años que, bueno, ya tengo como 20 años de trabajo ahí, es esta necesidad de los chicos de incorporar al docente como una familia, como que somos familia y como que estos chicos por ahí, en algún momento si voy a la feria y los cruzo y me hablan, me saludan o me preguntan esto de, profe, ¿usted va a ir hoy a la feria? ¿O a dónde vive? ¿O qué más hace? Entonces yo creo que también hay que enfocar un poco en este tipo de alumno diferente, que es el que, digamos, como que necesita la mirada del docente, pero del docente desde otra manera, parado de otro lugar, ¿sí? Que es lo que decía la profe Rosalba hace rato, esto de que ellos son sujetos como nosotros, ¿no? Entonces me quedó eso de la relación diferente que establece entre el docente y los alumnos. Y esto además de que en el mismo curso hay chicos con diferentes edades. Entonces, o sea, a algunos les cuesta más pasar el primer año y se junta con el que recién viene de la primaria. Entonces, todas estas cosas que también lo podemos ver yo creo que en las aulas del EPJA, ¿no? Esta diferencia de edad y cómo entre ellos, primero como que no se hace
con ustedes, que es una experiencia, Bien. si es de la secundaria, pero también podría relacionarse con la primaria. Claro, claro, son sujetos muy similares, digamos, como estás contando, Adriana. Muy bien. Bien. Estaba por hablar Miguel, no lo vamos a dejar escapar a Miguel, ya que... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Bueno, Miguel? bien, bien. La Un cuestión es gusto, un que gusto. igualmente es que estoy en el trabajo y bueno, me estoy Ah, tomando una licencia y bueno, tengo que está cumplir bien. también con mi tarea, Vamos, pero claro. la, la cuestión es la siguiente. Nosotros acá trabajamos con jóvenes y adultos. Es decir, al IES 3, nuestras alumnas, en su mayoría, mujeres y jóvenes, son jóvenes y son adultos. Es decir, mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia, que recién lo planteó la compañera Adriana también, entre los que están en un secundario, los que están en primaria? Bueno, trabajaba en un secundario también en Alto Comedero, y los chicos trabajaban y bueno, pero en definitiva todos tienen sus obligaciones, digamos. Acá la mayoría de nuestras estudiantes, mujeres, trabajan, tienen familia, tienen a su cargo familia. Muchas son sostén de familia, digamos, ¿no? Entonces nosotros ya venimos trabajando con jóvenes y adultos. El aporte que la bibliografía que estamos viendo y estamos leyendo no las excluye, para nada. Es decir, yo no sé sería la diferencia que habría entre una alumna de un IES número 3 de una universidad o de lo que sea y de una alumna que va a una educación para jóvenes y adultos. Y en todo caso, ¿por qué existe? Yo no creo que se hayan caído, lo voltearon directamente. Es decir, el sistema educativo ha sido creado para eso, para que lleguen algunos y muchos queden en el camino. También existe esta falsa dicotomía entre lo superior y lo inferior, que es propio del modelo capitalista en el que estamos, moderno capitalista, donde hay algunos que son superiores y otros que son inferiores. Hay algunos que van a continuar y van a llegar a estudios terciarios, universitarios, y hay otros que no, pero que no tiene que ver con la capacidad del sujeto. Si vamos a discutir de qué sujeto estamos hablando, los sujetos todos estamos capacitados para aprender y para enseñar. El documento de CREAR, que lo he leído y realmente podríamos decir que no me sorprendió, pero me atrajo bastante por la claridad que tiene en cuanto al que el proyecto educativo ese está atado a un proyecto de país y a un proyecto de continente, que era lo que pensaba Simón Rodríguez y tantos otros. Es decir, hay muchos factores que atraviesan al sujeto, que hacen que pueda hacer determinadas cosas y otras no. No puedo tener en cuenta solamente lo educativo si no tengo en cuenta también la cuestión laboral, la cuestión familiar, la cuestión social, la cuestión cultural. Es decir, es un todo el cual yo debo considerar y debo tener en cuenta. No sé si más o menos se entendió hacia dónde quiero ir. Sí, Repito, sí. nosotros trabajamos con jóvenes y adultos. Es decir, vuelvo a repetir, ¿cuál sería la diferencia que hay entre otros jóvenes y adultos que van a un instituto o a una escuela para jóvenes y adultos? No la entiendo. ¿Hay diferencia en cuanto al Eh, sujeto, no? vamos a, vamos a ver, justamente ese un tema que vamos a ir introduciéndonos enseguida. Hay algo común, sin ninguna duda, que es que son sujetos de culturas compartidas, comparte distintas culturas que se encuentran en Jujuy, tanto un niño como un adolescente, un joven, un adulto. Entonces, desde ese ámbito están compartiendo, son sujetos culturales
que comparten una vida, una realidad, un contexto y los sentidos que le brinda su cultura. En ese sentido hay grandes coincidencias. Al mismo tiempo hay unas diferencias que ya vamos a ver, que tiene que ver con relacionarse cada uno según esté en la primaria, en la secundaria, en la educación de jóvenes y adultos, en el profesorado o en la facultad, con otra dimensión de la vida y con otro aspecto de la cultura que lo vamos a caracterizar enseguida, la vamos a plantear y que tiene que ver con una cultura occidentalizada. Y ahí hay diferencias. Ya lo vamos a conversar un poquitito más a fondo a continuación. Yo quiero retomar algo que dijo. Desde Perdón. una visión occidental, hay muchísima diferencia entre quien tiene estudios primarios, estudios secundarios, estudios terciarios, estudios universitarios. Pero son diferencias abismales desde esa perspectiva occidental, que ya vamos a entrar enseguida, digamos. Desde un enfoque, una perspectiva cultural que vamos a plantear, no, están compartiendo los sentidos de una vida. Por supuesto que hay diferencias de etapas de la vida, de ciclos de la vida, ¿no? No es lo mismo tener 15 años que tener 35 en la vida, por supuesto. Bien, eso es como una primera aproximación a lo Perdón, que planteaba Miguel. Alfredo, perdón, Ya nos vamos a meter. una sola cosita. Sí. El docente también es joven y adulto, ¿no? Nosotros también. Nosotros planteamos que son sujetos también. En el primer encuentro quedó claro eso, Miguel, quedó que el sujeto educativo de la EPJA no es solamente el estudiante, es también el educador y el conocimiento que surge como la relación del estudiante y de los educadores. O sea, no entender que el sujeto pedagógico de la EPJA es el destinatario estudiante, el educador también es sujeto pedagógico. Así que hay que automirarse como docente, educador, pero también como estudiante. Por eso es educación permanente para jóvenes, adultos, estudiantes y educadores. La permanencia es tanto para los estudiantes como para los educadores. ¿Sí? Entonces nos transformamos los educadores también en estudiantes, porque formamos parte de esa educación permanente. Sí, eso es lo que habíamos quedado ya en el primer encuentro. El primer encuentro había quedado claro esto de que no y en esto tomó a rozar el estudiante, el sujeto educativo de la EPJA. Y por segundo lado, creo que fue Adriana la que contó la experiencia de Alto Comedero. Históricamente se hablaba de y con esto cierro nada más, de la civilización o barbarie. Somos los civilizados o los bárbaros, ¿no? Y para los bárbaros no hay educación, no hay derecho a la educación. Solamente para los civilizados. Quedan los hijos de la oligarquía o los hijos de los inmigrantes venidos de Europa, ¿sí? Que no eran los inmigrantes que Sarmiento había querido. Esto lo dijimos todo en el primer encuentro. ¿Sí? El sistema educativo puede volver a repetir esto. Los civilizados somos los educadores y los bárbaros son los estudiantes, ¿no? En el segundo encuentro, Juan. Claro. Sí. Sí, porque yo no me acuerdo que hayamos hablado eso en el primer encuentro, pero bueno, como yo soy medio distraído. En el segundo, fue en el anterior, el martes pasado. Y segundo, entonces ahora. De paso no me mandaron el enlace. Ah, bueno, está bien. Bueno, ahí. Como no podemos permitirnos a veces decir que son los bárbaros, muchas veces caemos en esta actitud paternalista también de los pobrecitos, los pobres.
Y acá no hay pobrecitos los pobres, acá hay capacidades. Y yo lo dije la semana pasada, cada estudiante, sea varón o mujer, o lo que sea, ¿sí? Varón, mujer, ella, él o ella, ¿sí? Que tengo sentado frente mío, tengo sentado al frente al futuro presidente de la nación o presidenta de la nación. No tengo a un pobrecito que viene con discapacidades, con faltantes, viene con todo eso, sí, viene con todo eso, no lo voy a negar, ¿sí? Pero no puedo trabajarlo desde ese punto de vista, lo trabajamos desde las capacidades que tienen para de acá en adelante salir a flote, ¿sí? Entonces, porque si no caemos en la mirada paternalista, ¿no? Caemos en la mirada esta de... vienen los pobrecitos de adultos, viene la madre que tiene 7 hijos, y entonces me engancho con toda la historia. Está bien engancharse con la historia, porque es necesario engancharse con la historia, pero si me quedo solamente con esa historia, no estoy viendo cuáles son sus capacidades de logros y de progreso. Entonces digo, las dos cosas. Me parece que hay que entender que el sujeto educativo no es el estudiante solo, es el educador, y el que tengo adelante tiene muchas capacidades para desarrollar y para eso somos educadores. Bien. Podemos continuar entonces, a no ser que alguien quiera comentar algo más, o si no, continuamos. Yo solamente quería, sí, perdón, yo quería aclarar que yo no los trato de pobrecitos, porque, o si es que se extendió mal, porque yo soy una de las profesoras que me gusta enseñar en ese contexto y hay otros profesores que no resisten y se van, o bien de entrada ya negativamente los están mirando a los estudiantes, no los aprueban, porque en realidad no es que es como que no les gusta estar ni enseñar, porque por eso yo hablaba de 2 tipos de docente y de 2 tipos de escuela. Y esta demanda que ellos tienen emocionalmente, yo no la veo como paternalista, si es que se me entendió mal, sino justamente porque estamos de par a par, porque ni el docente ni los alumnos, digamos, los padres participan mucho, y tiene mucho que ver el directivo también en esa escuela y esa comunidad educativa, y donde, insisto, muchos docentes no se acostumbran, no quieren y se van. A eso iba mi aporte. De acuerdo, Adriana, de acuerdo, muy bien. Adriana, Bueno. yo le cuento a Adriana un poquito, en la clase pasada los profes nos han preguntado qué idea teníamos nosotros, cada uno de los que estábamos en el curso, del sujeto de la EBJA. Entonces todos hemos empezado a dar nuestra mirada, y ahí como que ha flotado esto de que bueno, que son los que se han caído del sistema, los que han quedado afuera, los atrasados, bueno. De ahí creo que, no por lo que vos dijiste. Bien, gracias. Bien. Vamos a continuar entonces, hoy, la vez pasada nosotros teníamos una perspectiva. Walter, si podés poner el PowerPoint, así nos va ayudando a hacer esta reflexión, a compartir
esta perspectiva. Walter, ¿estás escuchando? Eso, bien. Ahí parece que entró otra compañera, Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Un gusto. Qué bueno que estés. Sí, tarde. Perdón, me acabo de desocupar. Bueno, está muy bien. Ahí estamos, vamos a ver un PowerPoint que nos va a ayudar a hacer una guía. Y como les decía, vamos a hablar de los sujetos de la EBJA desde una perspectiva. Hay distintas perspectivas. Los sujetos de la EBJA se pueden abordar de distintas perspectivas. También se pueden abordar desde una perspectiva socioeconómica, que sería muy interesante. Nosotros se los vamos a proponer para el... y cuando hablo de perspectiva socioeconómica es tener en cuenta esta situación de que hay en el país un 42% de pobres. Hay que ver cuál es el porcentaje correspondiente en Jujuy, y si hablamos de menores, estamos hablando de un 60% de menores, que es muy alto tanto el 42% como el 60%, pero sin embargo esto requiere una mirada propia, que nosotros hoy no la vamos a abordar. O sea, tuvimos un súper corte del tema de los sujetos de la EBJA y quedarnos con estas dos perspectivas en este momento, que fue las que les propusimos inicialmente en el primer encuentro. Bien, avanzamos, por favor. Entonces nosotros nos estamos preguntando, ¿quiénes son los jóvenes y adultos en Jujuy? ¿Y quiénes son los potenciales estudiantes de la EBJA? Y acá hay fotos que son de Jujuy. A lo mejor ustedes pueden identificar algunas de las personas que se encuentran ahí en las fotos. Son fotos que hemos obtenido en distintos viajes que realizamos en Jujuy. No por casualidad está la Huipala. Hay la foto que está del lado derecho abajo, es un encuentro que el encuentro concluyó con el ritual, la celebración de la Pachamama. Éramos docentes. Después hay estudiantes en la foto superior, que son estudiantes de una formación profesional. Y debajo son integrantes de un encuentro de organizaciones sociales, que está del lado izquierdo abajo, ¿no? Por supuesto que acá tendríamos que haber puesto infinidades de fotos más. Ustedes conocen bien. Ustedes conocen la gente con quienes conviven, con quienes se cruzan. Y se han cruzado a lo largo de su historia. Y una vez más esta pregunta: ¿quiénes son los adultos hoy? Y potenciales estudiantes en las escuelas de jóvenes y adultos. ¿Podemos avanzar, por favor?
Y nos hacemos algunas preguntas más que están teniendo siempre, giran en torno, giran en torno a un eje donde las podemos referir, que son los jóvenes y adultos en Jujuy. ¿No? ¿Qué dice la gente con quienes ustedes conviven de estos jóvenes y adultos? Y recoger lo que dice la gente sobre estos jóvenes y adultos. ¿Qué dicen los diarios y las radios que ustedes escuchan, leen? Porque a través de los medios de comunicación hay toda una visión, una percepción de se transmite y se reproduce, y que es muy interesante tenerlas presentes. ¿Qué dicen los mismos estudiantes del profesorado que hoy está dando este profesorado? ¿Qué dicen ellos mismos, ya sea de sí mismos como de los otros jóvenes y adultos que están estudiando en las escuelas de jóvenes y adultos? ¿Y qué piensan ustedes y cómo ven, cómo perciben a los jóvenes y adultos? Nos volvemos a tomar unos minutitos, yo les pido que escriban algo, porque lo que ustedes han comenzado a escribir la vez pasada, el martes pasado, y lo que puedan escribir ahora, les va a servir de insumo inclusive para la propuesta de evaluación que le vamos a hacer próximamente. En el próximo encuentro vamos a hacerles una propuesta de una actividad integradora. Entonces ya tienen algún insumo inicial. Entonces, nos vamos a tomar unos 3 minutos como para que escriban algo. Puede ser tipo telegrama, palabras, tipo lluvia de ideas. Así, brevemente, sin mucha redacción. Pero que tengan en cuenta y puedan diferenciar qué dicen la gente con que viven, qué dicen los diarios y las radios, qué dicen los estudiantes y algunos otros ámbitos donde ustedes transitan y quieran ampliar, y diferencienlo, porque no todos dicen exactamente lo mismo, es probable. O quizás nos encontremos con la sorpresa o la novedad de que sí, todos dicen lo mismo. Vamos a ver después. Y diferencien qué piensan ustedes y cómo los ven. No sé si esta brevísima actividad está clara. Sí, Alfredo. Bien, entonces nos tomamos 3 minutos, ¿eh?
Bien, sé que esto requiere más dedicación, más tiempo y ejemplo para que pueda darse un intercambio entre unos y otros en pequeños grupos y después enriquecerse escuchando a otros y compartiendo lo de que trabajó cada grupo. En este momento lo vamos a hacer a viva voz nomás, en forma individual. Nos gustaría escuchar a ver pensando, escribiendo. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Bueno, yo veo a los estudiantes de esta modalidad como personas que con mucho sacrificio la primaria. A la gente le escucho hablar de la nocturna como una escuela de segunda categoría. La prensa en general creo que no visibiliza a estos jóvenes y adultos. Y si lo hace es cuando se entregan certificados en algún acto político de algún oficio. Para la prensa no tienen importancia en este tiempo, por ejemplo, en este tiempo de pandemia. No escuchaba de antes. Bueno, gracias Rosalba, muy interesante. ¿Alguien más que pueda comentarnos, decirnos qué estuvo pensando, su visión? Sí, Alfredo. Sí, te escuchamos, Miguel. Sí, la cuestión pasa por preguntas. ¿Por qué hablaste de potenciales alumnos de la EDJA? 2 veces lo dijiste. ¿Cómo eso es como una autoprofecía? ¿Cómo serían potenciales alumnos de la EDJA? ¿A qué sectores pertenecen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué son potenciales, digamos, que en un futuro van a caer en la EDJA? No, caer no sé por qué No decir caer. entendí. Caer, no sé, así ese término caer creo que es bastante, Yo no sé, eso Bueno, bastante, digamos, pesado. lo usó un presidente en un momento cuando dijo que no estamos para nada de acuerdo con esa visión de caer en la escuela. ¿y Potenciales por qué se porque, habla de potencial entonces? bueno, te voy a decir, porque hay algunos que ya están en la educación diferenciadora y son muchos los que aún no han ido a la escuela de primaria o secundaria de jóvenes y adultos. Son muchos, mirando al país. Mirando al país son 14 millones de personas que no han hecho la secundaria. Habría que ver más específicamente, y eso se lo pedimos a ustedes, referido a Jujuy. Entonces, la pregunta era visualizar también cómo se los ve a estas personas que, aunque no vayan a la escuela de jóvenes y adultos, quizás después puedan ir a la escuela de jóvenes y adultos. ¿Cómo se los percibe? Porque la Eso es. escuela común, llamémosle, no los pudo contener. Sí, No sé, no quiero usar palabras pero, porque parece que se ofende pero porque use la palabra caer. no, nadie se ofendió, Pero ¿eh? bueno, Nadie.
No es un tema de ofensa. Vemos la cuestión en forma estructural, general, digamos, es difícil, digamos, ¿no? Porque Bien. es el mismo sujeto, vuelvo a lo mismo. Es decir, yo me tendría que preguntar qué me considero yo como adulto. Si hablamos de educación permanente, digamos, ¿no? ¿Cómo me considero yo como sujeto adulto que está aprendiendo, está compartiendo? ¿Cómo yo interpreto, significo lo que escucho en la radio, lo que leo en los diarios? Cosas con mi realidad. ¿Cómo decilo. la leo y cómo intervengo en eso que... ¿Por qué no lo decís? Decilo, como es muy buen aporte. Es que lo estoy diciendo porque si consideramos que, bueno, son alumnos que no han ido a la escuela, yo he ido a la escuela primaria, secundaria, he ido a la universidad, pero por Dios no me considero, y lo metí a Dios. Eso también tiene que ver con la matriz, y no me considero para nada diferente del muchacho que limpia acá las aulas, de Carlito, que es un compañero de acá, ni de ninguno de ellos, digamos. Yo he tenido la suerte y siempre lo he dicho, porque el sistema no me pudo correr, no me pudo echar. Han hecho lo imposible, pero no me han echado. A ellos lo han podido echar, ellos no han continuado, pero eso no significa que ellos no tengan capacidad para leer su realidad, para interpretar qué es lo que vive. Rosalba dio un ejemplo, la primera clase de una señora que no sabe leer ni escribir, pero que tiene un negocio y que atiende bien. Sí, Es por decir, supuesto. sabe leer esa señora, no es que no sabe leer, sabe leer lo que su circunstancia, que es inmediata, es próxima, le permite leer como para sobrevivir, digamos, como para vivir, perdón, ¿no? Y muchas veces perdón, yo a veces me acercan textos que no los sé leer, no los entiendo, no los comprendo. Hugo Semelman, por ejemplo, Horizontes de la Razón, que lo vengo leyendo hace como 10 años y no logro entender. Es decir, estamos iguales todos. El sistema en el que estamos nos hace que nos diferenciemos y que nos desigualemos, digamos, pero en realidad estamos todos, como dice el tango, en un mismo lodo, todos manoseados. Nada más, gracias. Muy Yo bien, creo, Miguel. Zenón, Muchas gracias. creo, yo para aportar un poquito lo que dice Zenón, creo que todos estamos determinados por el orden histórico-social, por la estructura social. Todos, no escapa a nadie el orden histórico-social que nos va determinando y nos va poniendo en un lugar en ese orden histórico-social. Ahora creo que, yo lo que entiendo es que nos estamos haciendo como un ejercicio para ir tratando de mirar a ese sujeto que está en las escuelas de educación de jóvenes y adultos, en la educación permanente de jóvenes y adultos. Y por eso, yo por ejemplo, por eso estoy haciendo este curso, porque me gustaría, necesito saber, obviamente si vos me decís, yo también soy compañera de Carlitos, y no me creo más que Carlitos porque soy profe, no, de ninguna manera, somos compañeros de trabajo. Pero lo que estamos haciendo aquí justamente es eso, poder mirar, por eso decía a mí, me pareció tan valioso la clase pasada cuando hemos hablado de que somos sujetos de esa modalidad, tanto los docentes como los estudiantes. Somos sujetos, nos tenemos que considerar así. Y yo lo que acabo de pensar es ese pequeño ejercicio que nos pide el profe, justamente, que vos al sujeto de esta modalidad del sistema, que estamos en el sistema, todos nosotros, por eso estamos aquí además,
por ejemplo, la prensa para mí totalmente invisibilizado, creo, Claro. me puedo equivocar. Por eso he dicho esto que acabo de decir y eso entiendo. Nada más. Bien, muy bien, Rosalba, gracias también. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, yo. Bien, Yo te quiero, te por un escuchamos. lado, sí, decir que yo creo que en mi casa, por ejemplo, los míos, y yo también, siempre pensamos que son personas que tuvieron que optar por trabajar. Es decir, que en su situación familiar, ya sea por colaborar en o bien dejar de lado, digamos así, lo que es la educación, ¿sí? En los diarios, bueno, coincido con Rosalba y con todos de que realmente los invisibiliza, pero además yo creo que los ataca en algún sentido. Porque, por ejemplo, cuando habla de los vendedores ambulantes o de personas que venden ya sea las empanadas que hacen y son los primeros que los policías los corren, o me parece que las instituciones no los resguardan. Es más, los niños que están en la calle, hay instituciones y no los invisibiliza. Después, sobre qué dicen los estudiantes del profesorado. En este minutito pude entrar al aula virtual a la presentación que hicieron los chicos del EPJA, de mis alumnos de EPJA. Ninguno hizo mención a la orientación, ninguno. Me parece que ellos quieren hacer la carrera, pero todavía no están conscientes de la orientación que eligieron. Eso es lo que pude ver de las presentaciones que hicieron ellos mismos, ¿no? ¿Y cómo los veo yo como docente? Bueno, yo anoté 3 palabras, ¿no? Como desafío, como responsabilidad y como preparación. Desafío porque es perder el control en la situación de enseñanza. No es lo mismo un niño que yo vengo, digamos, con algo enlatado y puedo moldear esa situación en el aula. En cambio, ya con un joven, un adulto, siento como que esta situación tiene que dejar de ser controlada por mí y dejar que fluya en el sentido de la participación que tengan, ¿no? Responsabilidad justamente por todo lo que ellos traen al aula. Y preparación, porque el aula se convierte en un taller donde es importante la escucha y la construcción constante del conocimiento. Entonces es como que la mirada que tengo hacia la situación de enseñanza frente a un alumno de EPJA es muy rica en cuanto al aprendizaje y hay que ponerle como mucha atención a esa, cómo se va construyendo ese aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muy bien. ¿Alguien más desea compartir, expresar su sentir, su parecer sobre lo que estamos hablando en relación a los jóvenes y adultos? Alfredo, Sí, yo quería comentar una cosita. bien, muy bien. Acabo de salir hace un ratito de un penal, porque Sí, nosotros ahí trabajamos en el bachillerato acelerado número 1, que amén de que esté en contextos de encierro, es una escuela de jóvenes y adultos, que también transversaliza la modalidad. Y estas preguntitas que vos nos hacías, yo la quería, digamos, responder en función de lo cotidiano, claro, ¿sí? claro. Coincido totalmente con lo que dice Rosalba, que los medios de comunicación, ¿sí?, invisibilizan, digamos, a estos sujetos de la EDJA en este contexto, por ejemplo, tan particular que es contextos de encierro, ¿no? Que también nos pasa en las escuelas de la noche, en los secundarios, en los nocturnos, en los acelerados, en los CENS, ¿sí? Digamos, no, yo veo de que durante mucho tiempo también el Ministerio de la provincia, de la jurisdicción, hizo un caso omiso, digamos, a todas las necesidades que tenían estas instituciones educativas y por ende estos sujetos, ¿no?
tan particulares porque requieren, como dice la profe anteriormente, mucho desafío para poder trabajar a la par de ellos. Otra cuestión que me parece importante es qué es lo que pensamos nosotros como docentes. Trabajar, por ejemplo, en contextos de encierro es bastante complejo. Y cuando ingresamos al aula, ya sea la secundaria o hacemos recorrido de las aulas primarias, no vemos a presos, no vemos a internos, vemos a alumnos, vemos a estudiantes, ¿sí? Y a muchos nos cuesta, es algo que se va construyendo todos los días porque tiene muchas otras cargas, ¿sí? Sociales, culturales, ideológicas. Es algo que, para lo cual no estuvimos preparados. Pero por ahí pensar también de que muchos de los docentes tienen una mirada o que ven en sus alumnos unos deseos de superación, ¿sí? Muy bien. Y por otro lado, ¿qué es lo que ellos piensan de ellos mismos? Muchos de ellos se creen que no van a poder, que durante muchos años el sistema les negó la posibilidad de terminar sus trayectorias en tiempo y forma, ¿sí? Tuvieron otras priorizaciones, entonces como que ellos mismos se desmoralizan ante la posibilidad de terminar sus estudios. Y esto tanto en situaciones de primaria como en situaciones de secundaria. Pero sí hay una cosita, ¿no? Por ejemplo, en fines, cuando yo daba una materia, porque era psicología, había un señor muy grande que tenía 72 años, y vos vieras el entusiasmo con querer aprender, con hacer las tareas. Mientras los más jóvenes se copiaban, él hacía todo solo. Y era como un niño, ¿sí? El entusiasmo que tenía era un niño. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades de poder mirar y entender la complejidad de este sujeto. Y también pensar quiénes hoy están en las escuelas de jóvenes y adultos. Antes teníamos a personas adultas en un promedio de entre 20 y, no sé, 60 años. Hoy día tenemos otros criterios de adultez en las escuelas, donde tenemos chicos de 16, 17 años que han repetido muchas veces, que tienen carga familiar, que han tenido diferentes situaciones, que digamos que no pueden continuar su trayectoria en otras escuelas y vienen a la noche. Porque ese es el tema, que vienen a la noche. Bueno, eso nomás quería comentar, Alfredo. Pero muy interesante, Gabriela, también, ¿eh? Muchas gracias. Cómo se va completando una visión con los aportes de unos y de otras. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Bien, Paula, buenas muy tardes. bien, Paula. Sí, durante mucho tiempo trabajé en el Plan Fines y también en los CEIJA. He tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y adultos y desde esa experiencia que tuve, puedo decir que son personas que realmente quieren estudiar, en la mayoría de los casos, porque la mayoría trae, como dijo la profe, también quizás una carga familiar, un trabajo, uno los veía por ahí agotadísimos y ya durmiéndose, haciendo todo lo posible por prestar atención, por entender, por comprender. Entonces, por ahí sí considero que son, bueno, jóvenes y adultos que no han podido continuar por cuestiones laborales o familiares. Em, ay, perdón que justo. También creo que, como planteó la profe Rosalba, es cierto que los medios de comunicación los invisibilizan y durante mucho tiempo también el ministerio, ¿no? Que no se les daba esa atención que requerían. Para la mayoría de la sociedad,
según lo que uno escucha, está mal visto que vayan a la noche. Ay, no, porque, ¿por qué van a la noche? Porque no pueden seguir una trayectoria normal, porque se han portado mal, porque no quieren, no quisieron estudiar, bueno, por un montón de cuestiones tienen como ese sello, ¿no? Y creo que Hay también implica, hay como una sí, estigmatización. hacia, La sí, sí, nocturna está estigmatizada. sí. Y Bien, creo que, como planteaba también la profe Gabriela, son un sujeto complejo. ¿M? A mí también me sorprendía trabajando con ellos el hecho de algunas cosas que son tan prácticos que yo me quedaba asombrado, son tan buenos para algunas cosas que uno va, también es un continuo aprendizaje, ¿no? Bueno, claro. eso. Muy bien, Paula. Muy, muy enriquecedor también tu aporte. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Chan, chan. Bueno, en todo caso, después si alguien quiere, lo dice. Vamos a continuar entonces. Walter, ¿podrías poner la diapositiva siguiente? Este, entonces, sí, sí, es una mirada más, como les decía. Ustedes mismos han dicho de la complejidad del sujeto de jóvenes y adultos. Entonces, y faltarían muchas otras miradas, digamos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Eh, Bien, eso es lo que estaba ahí planteando justamente, que faltan distintas miradas. Nosotros hicimos dos aproximaciones, estamos haciendo, con Miguel la vez pasada y ahora continuamos. Este, es muy interesante sería tener ese abordaje sociológico. Por ejemplo, yo recuerdo un grupo de sociólogos que hace 10 años vino a hacer un estudio a Jujuy de los sujetos de la educación de jóvenes y adultos y recorrió los centros educativos de Jujuy. Él pertenecía a la a la Universidad de Lanús junto con un equipo. Y conversando con él llegaba a esta conclusión. Los jóvenes y adultos que van a las escuelas de, en Jujuy son ni. Esa fue la conclusión que planteó. Ni estudian ni trabajan. Y por las características que él presentó de los jóvenes y adultos a quienes él había ido a entrevistar, le podemos sumar un triple ni. Son ni, según su visión. Ni siquiera hablan, decía él. Porque yo lo fui a entrevistar y no me contestaban nada. No toda la sociología está en esta parada, por supuesto, pero digo, esta es una mirada que se tiene de los jóvenes y adultos que van a las escuelas o no vayan a las escuelas, que son ni. Y yo le sumaría el tercer ni, que es ni hablan siquiera. Hay otra cuestión que es interesante tenerla en cuenta. Están quienes los ven como los planeros, aquellos que están esperando un plan y se van y lo dicen así, no coincido, pero repito lo que dicen. Son los que se aprovechan del Estado, viven del Estado y reciben planes. Y están quienes, las chicas, las jóvenes, se embarazan para cobrar planes, dicen otros. Y luego lo
dilapidan. Lo dilapidan, ya sea comprándose, en una época decían zapatillas caras de marca, o con el juego, o con el alcohol, o con... Bien, estas son algunas caracterizaciones, algunas referencias que se hace. Económicamente algunos piensan de que tiene que ver con lo sociológico también, son vagos, no quieren trabajar, no quieren producir, no quieren ganarse la vida, económicamente son una carga para el Estado. Bien, por supuesto que hay que hacer una mirada mucho más profunda, no todos, no estoy diciendo que todos los sociólogos digan eso, ni que teniendo una mirada más económica se afirme lo que estoy comentando, pero son cuestiones que tanto los medios de comunicación, la televisión, la radio, los diarios, la gente en el supermercado, en el barrio, lo comentan, lo transmiten. Bien, hemos hecho un abordaje la vez pasada histórico-político, ahora vamos a tratar de tener una mirada filosófico-antropológica. ¿Podrías pasar, por favor, la diapositiva? Y que acá creo que nos va a acercar mucho a lo que planteaba Miguel, ¿eh? ¿Podrías pasar la diapositiva, Walter? Me parece que se fue al baño, Walter. Ah, bueno. Walter se durmió. Bueno, yo igual Hay que lo pasarle la introduzco. tijera. Ahí está. Nosotros abordamos esto de los sujetos de la educación de jóvenes y adultos, ya sea con escuela o sin escuela, situándonos en poniendo los pies en algo que llamamos América profunda y la caracterizamos que está en disputa. América profunda es la forma en que llama Rodolfo Kusch, que es un filósofo antropólogo que anduvo mucho por Jujuy, justamente, y que está muy presente, es muy actual. Tiene sus raíces en 20.000, 30.000 años. Con la sabiduría, con la economía, con los dioses de los pueblos y de las comunidades originarias.
¿se puede poner la otra diapositiva? Walter. Bueno. A ver, bien. Entonces, hay una disputa entre estas opciones. Hay dos grandes formas en que podemos comprender a los sujetos hoy en América. Una es esta forma occidental, europea, norteamericana, del centro, de los países centrales, y que está asumida desde lo que llamamos el ser, que está sintetizada, representada en lo que podemos llamar el ser. Y hay otra visión, otra forma de sentirse en América, caminar a América, es desde la reputación de la vida, desde el ser. Otra desde el estar. El ser es la comprensión. Está bien, pasá nomás, por favor. Está bien. El ser es esa comprensión de los invasores y que hoy, aunque a lo mejor hayan nacido en Argentina, siguen siendo invasores, digamos, de nuestras tierras. Es esa concepción del ser, que ya lo vamos a ir explayando. Es la concepción de la colonia, ¿no? Hay que ser católico, hay que ser puro, hay que ser, ¿se entiende? Familia ideal. Hay que ser, bueno, es como los mandatos. De la concepción europea, de cómo entiende la vida y de los valores de la civilización europea, occidental europea, noreuropea, porque eso ha sido prolongado en Estados Unidos, ¿no? Entonces... ¿Perdón? Y que esta concepción del ser se ha llevado muchas vidas. Sí. Y se muchísimas. sigue llevando vidas. Se sigue llevando vidas. Se sigue llevando vidas. Ahora no lo desarrollamos en esta presentación, pero tranquilamente podemos ver el tema de las vacunas. Tranquilamente se podría abordar el tema de las vacunas, de las vidas que se están llevando y se van a seguir llevando, con la patente de las vacunas, digamos, con la propiedad de las vacunas. Pero bueno, continuamos entonces. El estar es un estar como horizonte cultural que es anterior al ser. El estar es según esta perspectiva, el estar es la experiencia que han hecho los pueblos originarios y que es anterior al ser, es previa. ¿Qué sería el estar? ¿Cómo podemos expresar esto del estar? Lo vamos a ir avanzando, ¿no? Pero como una primera aproximación. El estar es el suelo que... No, por favor. El estar es el suelo donde pisamos, donde nacimos. Es ese territorio, es ese espacio. Estamos en Jujuy, estamos en la jungla, estamos en la montaña, en la quebrada, estamos rodeados de cabritos, estamos en el cañaveral. Es ese espacio, ese territorio real.
pero al mismo tiempo es ese territorio real, es imaginario también, y tiene todo su simbolismo que ya vamos a ir viendo, y que ustedes es la vida cotidiana de ustedes, por supuesto. Comenzamos, por ejemplo, con canciones del carnavalito. El carnaval es todo un símbolo, hay una simbología, hay un imaginario que no aparece en el sur, que no aparece en Chubut, que no aparece en Río Negro, que no aparece en la selva misionera. Entonces, que tiene otro estar, el que vive en la selva está en la selva de otra forma, sin ninguna duda, tiene un espacio y territorio distinto. Son estas culturas originarias que son diversas. ¿Cuántas culturas, cuántas comunidades hay originarias en Jujuy? Esto hay que tenerlo muy presente. ¿Cuántas son? ¿Alguien tiene en cuenta, tiene presente? Porque ese es el sujeto de la EBJA. No exclusivamente, pero es parte del sujeto de la EBJA. ¿Cuántas comunidades originarias hay? ¿Se entendió la pregunta? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Dónde están las escuelas de jóvenes y adultos? ¿Cuáles son las comunidades existentes? Porque justamente ese es el sujeto de las escuelas. En la ciudad, en San Salvador. Alfredo. Sí. Es que la respuesta es difícil. La pregunta en realidad no sé si correspondería hacerlo a quienes formarían parte de alguna comunidad. ¿Se entiende? No hace falta que sea de una comunidad, Miguel, para saber. Venimos hablando que están invisibilizados. Es decir, los medios de comunicación, el sistema educativo los invisibiliza. Bueno. Es decir, los oculta, los niega. Es decir, ¿qué hay? Hay quechua, los collas, digamos, y lo que es guaraní. Para mí, que es lo que yo conozco. No, pero hay muchas más. Claro, bueno, las por comunidades, eso tiene que ver las con comunidades. el proceso de identificación que llevan hacia el interior de ellos. Bueno, ¿no? por eso. Bueno, pero es que tendría que ser un especialista, no sé. La cantidad me parece exacta. que la respuesta es difícil de cantidad, responder para alguien que no tiene conocimiento suficiente. Pero estamos justamente ayudándonos. Nos estamos ayudando. Sí. Hay más de 200 comunidades originarias en Jujuy. El número exacto no lo sé, pero están cada comunidad, por ejemplo, la comunidad Yacoraite, la comunidad de los Maimara, la comunidad de Yavi, la comunidad de Santa Catalina, así podría nombrar, hay más de 200 comunidades. Bien. Comunidades que tienen territorios, tienen identidad propia, digamos en Jujuy, y en todo Jujuy, más de 200 comunidades. Bien, ok. ¿No? Perdón, pero ahora, lo que dice, No, es decir, la cuestión del territorio es una lucha que vienen llevando adelante hace décadas, del siglo pasado. Por eso son originarios, Zenón, son originarios. Ahora, vos estás hablando de los pueblos Coya. Cuando hablamos del estar, vamos a ver la cuestión que ya planteó Alfredo. Territorio. Y qué es lo que significa, y qué es lo imaginario, y qué es lo simbólico dentro del territorio, como para constituir
constituirse o como para identificarse con esa Exactamente. comunidad. Bien. El territorio es fundamental. Sí, total. Bien, sigamos, por favor. Puede ser, avanzamos un poco más. Profe Walter, apague su micrófono. Walter, por favor, avanzamos. Bien, entonces, la disputa que hay es esta... Alfredo, soy yo el que estoy manejando el Power, ¿eh? Ah, bueno, no sabía. Ahora te pido a vos entonces, ¿está bien? Dale. Gracias. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia entre el ser y el estar, entre el estar y el ser? Porque una cosa es situarnos en una concepción de que Jujuy, la Argentina y América son occidentales. Y otra cosa es decir que pertenecemos a esto que estamos llamando, a esta visión, el estar, que ya lo vamos a ir explicitando más de a poquito, el estar siendo, vamos a continuar después complementando. Y ver a los sujetos de la educación de jóvenes y adultos desde la cultura occidental o desde las culturas del estar. Justamente, ¿de qué se trata los sujetos? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cómo los vemos? Bien. Desde esta comprensión cultural del ser, responde al mundo occidental e implica una conciencia de ser. Implica una conciencia de ser. Perdón, profe Walter, ¿puede apagar su micrófono? Que me perturba. Porque estoy con los auriculares, por eso se siente mucho lo que habla el profe Walter. Quizás no te escucha. Bien, entonces, el ser, el mundo del ser occidental, implica una conciencia del ser que se presenta como ser alguien en la vida y en la ciudad. A esto lo vamos a seguir desarrollando, ¿eh? Como un ser individual, Alfredo. Ser alguien individualmente, ¿no? Exacto, sí, muy bien. Y se llega a ser alguien individualmente gracias al mérito. Sí. ¿Sí? Gracias al mérito y a la competencia. Y a la competencia, ¿no? La meritocracia metida ahí en el sello de la conciencia esto, ¿no? Del mundo occidental. Claro, yo tengo que ser alguien más que los demás. Yo soy más que los demás. Sí. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto, estamos conversando. Sí, bueno, que no es mío. Esto lo leí en Enrique Dussel. Él plantea cómo se ha constituido el ser, ese ser occidental, y cómo ese ser occidental se ha impuesto hacia el resto del mundo. El ser occidental es ¿cuál es la característica? El ser blanco es una cuestión de raza. El ser hombre, que es una cuestión patriarcal, y el ser poderoso, es decir, el tener dinero, que es una cuestión económica. Y lamentablemente la cuarta, me olvidé, sé que son 4, pero sobre esa base filosófica, antropológica, es que se ha constituido el ser occidental y se ha impuesto al resto del mundo. De ahí está la lógica que yo planteaba hace rato, el superior e inferior. El superior es blanco, es macho, digamos, es hombre, y es el rico, el poderoso, el que tiene dinero, y el que impone su voluntad, y es al que hace que el resto aspire a eso que ustedes están planteando ahora. Yo me tengo que forzar, yo me tengo que romper el traste para llegar a hacer algo, hacer como ellos quieren que yo sea. Claro. Eso nada más. No, está muy bueno, muy bien, es valiosísimo.
Está interesante esto plantearlo desde la óptica de los sujetos educativos. ¿Cuál es la concepción, digamos, ¿no? De nuestras prácticas, de nuestras pedagogías, de nuestras didácticas, si van más hacia la conciencia del ser o hacia la conciencia del estar? Es como una pregunta para dejarla y pensarla, ¿no? Y llevársela para pensar. Sí, claro. En ese sentido hay que plantearse, el diseño curricular está planteado desde el estar siendo, porque todavía hay que seguir el desarrollo de esto, ¿no? Es muy incipiente. O desde el ser alguien. Bueno, nada. Pero Desde avanzamos. el ser alguien, claramente. Bueno, Claramente. no. Por favor, volvé atrás. Y al mismo tiempo, digamos, está en disputa algo que existe, que preexiste, que es previo, que es lo que llamamos el mundo del estar o el mundo de los pueblos originarios, de las comunidades, el mundo de la América profunda, lo llama Rodolfo Kusch, digamos. Y que tiene, así como hay una conciencia del ser, hay una conciencia del estar. La conciencia del estar es un estar arraigado a la tierra, es un estar arraigado a la madre tierra. Y es un estar arraigado a la madre tierra en forma de un nosotros colectivo. Nadie es dueño de la madre tierra. La comunidad, el pueblo es el dueño de la madre tierra. Jamás es dueño, perdón, me equivoqué. Jamás es dueño de la madre, nadie es dueño de la madre tierra. Somos hijos y cuidadores de la madre tierra. Claro, si decimos madre es porque somos hijos, justamente, y cuidadores, tal cual. Y esto es colectivo. No es que yo tengo una propiedad privada. No es que tengo una escritura que me garantiza la propiedad privada, justamente. Y esto es una conciencia, es una relación, es un arraigo, es una conexión afectiva, es una conexión cognitiva, es una conexión simbólica, es una conexión imaginaria. Bien, avanzamos. El ser, esta conciencia del ser tiene una forma de expresión clara que es el afán de ser alguien por encima de los demás, justamente. Y bueno, y hay distintas expresiones. Una es la famosa frase de mi hijo el doctor: mi hijo tiene que estudiar, y si no tiene un título, no es nadie. No es reconocido persona, no es reconocido sujeto, no es reconocido con un valor, no es ciudadano, no es nadie, no estudiaste. Sos un burro, hasta nos atrevimos a insultar a los burros, hasta tenemos ese tupés los seres humanos, desde esta conciencia del ser. Bien, el afán de ser alguien busca la ciudad, las luces de la ciudad, los beneficios que te brindan, esa cierta comodidad que te puede brindar la ciudad. Y acá podríamos decir muchas cosas, pero estoy con el tema del tiempo. Estamos a pocos minutos. Se vuelve a replantear la civilización y la barbarie, Alfredo, acá. Claro, acá se vuelve a plantear la ciudad es lo civilizado y la barbarie es la montaña, la barbarie son los cabritos, la barbarie es la
la barbarie Es la son las periferia, comunidades. y la periferia de las ciudades también son la barbarie. La barbarie son las periferias de las ciudades. O si uno vive en Buenos Aires, son las villas miserias, que no siempre están en las periferias. A veces sí están en las periferias. O en otra época eran los conventillos, digamos, principios del siglo XX, fines del siglo XIX y toda la primera época del siglo XX, los conventillos. Históricamente la barbarie son los estudiantes que el sistema educativo ha echado de su seno, de su vientre. Esos son los bárbaros, o los que no han directamente accedido a la educación. También son bárbaros. Los dos son los bárbaros. Desde la Digamos. concepción occidental, no desde nuestra Sí, concepción. sí, desde esta concepción del ser, ¿no? Estamos abordando la concepción del ser ahora, no. Bien. Tiene ¿Paso? un... No. Ah, sigue ahí. No. Acá es clave esto. Tiene un pensar conceptual, hay que ponerle categoría, la ciencia, tiene un pensar científico que se basa en categorías, en las relaciones entre las categorías, eso es la ciencia. Y tiene un pensar científico, que el sujeto es el famoso yo pienso de Descartes, que tiene enfrente al objeto y que constituye un objeto de conocimiento, y hay una diferencia, y yo a este objeto de conocimiento le pongo una categoría, un nombre, y así lo puedo conocer. Está enfrente mío. Hay una distancia entre la relación con la Pachamama, no hay distancia, hay conexión. Yo tengo que acercarme a conocer al objeto de estudio, dicen la ciencia. ¿Cuál es la pregunta? Vos estudiás historia, ¿cuál es el objeto de la historia? Vos estudiás lengua, ¿y cuál es el objeto de la lengua? Y hasta que un campo de conocimiento no tenga un objeto específico, no se convierte en ciencia. No es ciencia. Es un pensar basado en la conceptualización y en la causalidad de las cosas, la causa científica, digamos. Bien. El afán de ser alguien se hace en el patio de los objetos, dice Rodolfo Kusch, tomando un concepto de un filósofo alemán que se llama Harman. ¿Y qué es el patio de los objetos? El patio de los objetos es el patio de objetos, no de sujetos, porque en el patio muchas veces se encuentra la gente a charlar, los chicos salen a jugar, a divertirse, pasan tiempos lindos, agradables. La gente al tomar mate o al tomar una copa disfruta, pero acá está hablando del patio de los objetos. Le está dando un sentido distinto. Es el patio, son todas las cosas que nosotros anhelamos, queremos, es el auto, es la casa lujosa, es el dinero, es poseer un título, ese es el patio de los objetos, es el consumo, lo diríamos más nosotros, porque Rodolfo Kusch falleció en 1978-79. Es toda la sociedad de consumo que te crea múltiples necesidades, y que sin todos esos objetos, toda esa tecnología, esa ciencia y esa tecnología y la economía que produce cosas, vos no sos feliz, vos no sos nadie, no existís. Y bien, el afán de ser alguien
se siente claramente reflejado en el desprecio al hedor de América, a ese mal olor que tienen los sectores populares, que tienen las comunidades, los pueblos originarios, que tienen los lugares de la naturaleza, el campo. Lo pulcro, lo limpio, lo puro, te hace ser alguien en la vida. Te hace la ciudad. La ciudad tiene que estar limpia, sin ninguna duda. Tiene que estar limpia. Bueno, sobre cada una de estas cosas podríamos avanzar, ¿no? Pero en este momento no sé cuántos minutos quedan. Ya son las 18, Alfredo. Bien, no sé cómo hacemos porque va a quedar trunco esto. Lástima que comenzamos 20 minutos después. Sí, Porque sí, con 20 minutos lo avanzábamos a esto. sí. ¿Podés pasar a la otra diapositiva? Lo que está en las raíces de nuestra América es un nosotros arraigado en la madre tierra. Es un nosotros arraigado en la madre tierra que consiste en el mero estar, que implica una conexión con la pacha, con la tierra, con la mama. Implica estar emocionalmente ligados, afectados. Y como es una ligazón comunitaria, como es una ligazón colectiva, es una conexión de un nosotros, no de yo sí puedo solo, no del cogito cartesiano, es colectiva esta conexión, es emocional. Esto es muy importante porque en la escuela esto debería aparecer todo esto. Bueno, y simultáneamente el nosotros arraigado en la madre tierra piensa en forma geocultural, en forma situada. ¿Qué quiere decir esto? Geo es la tierra, es la geografía, es el paisaje, es el suelo, es el paraje. Uno piensa según su paraje, según su geografía. La geografía, la tierra, el paraje, el suelo, el territorio, a uno lo afecta de tal forma que le permite elaborar pensamientos, ideas, conceptos, que estando en la ciudad no lo podés hacer, o estando pensando, conociendo científicamente no lo podés hacer. Alfredo, esto me hace acordar algunos ejemplos que hemos tenido con los docentes de Jujuy, digamos, cuando hemos hecho algunas capacitaciones con algunos docentes. Esto tiene que ver con la formación para los docentes, porque un docente de física, de química, de literatura, de historia, tiene que repensar esta disciplina desde una mirada geocultural, situada. Hasta los profes de arte, ¿no? Digo, tienen que repensar porque el estudiante, yo mismo, la comunidad educativa que forma parte de este sujeto educativo, se sitúa en un lugar concretamente, se sitúa en la cultura concretamente. Entonces digo, tendría que este análisis que estamos haciendo ayudarnos a repensar incluso nuestras formas de abordar las disciplinas.
La disciplina tiene, no, un segundito, la disciplina tiene un pensar, antes lo decíamos, ¿no? Un pensar conceptual, causal. Acá, el arraigo a la tierra tiene una razón simbólica, justamente, que no es conceptual y causal. Es otra forma de ser humano, es otra forma de vivir la vida, de vivir la existencia, de darle sentido y de encontrar los sentidos en la historia de la comunidad, en la historia de esa vida cotidiana, digamos. Bueno, sobre esto es muy interesante ver todo lo que implica la razón simbólica. Hoy no lo podemos desarrollar, pero esta conexión con la Pachamama, este mero estar, este pensar geoculturalmente en forma situada, esta razón simbólica, se expresa claramente, por ejemplo, en los rituales. Claro. En todos los rituales, pensemos en todos los rituales, en los pequeños rituales como en los grandes rituales, en las danzas suelen ser circulares. En todas las danzas, pensemos en todo lo que es carnaval también como un ritual, carnaval también como una danza. Se expresa la razón simbólica no en una monografía, no en un ensayo, sino en una historia narrada, contada, oralmente y que también puede ser escrita. En una copla. En una copla. Ahí está la razón simbólica. También se expresan los tejidos. Hay el símbolo que expresa, el símbolo, te abre a los sentidos el símbolo. Y una tejedora, un tejedor, desarrolla sus sentidos, pone en juego, pone en acción y le da sentido a su vida al tejer, realiza los tejidos. Lo mismo del que trabaja en el campo, el que cuida los cabritos. Todo lo que es producción y economía de cuidado, que tiene una lógica distinta de la lógica del mercado, que es ganancia. Y esta es la lógica que traen nuestros estudiantes muchas veces. Claro, todo esto está ahí presente. Porque, Dice, ¿cómo hablar de la tierra como un ser inanimado si para él es la madre tierra? ¿Sí? Vuelvo a repetir, entonces digo, acá se empieza a replantear la historia, la literatura, el arte, la geografía. Tenemos que empezar a replantearnos, digamos, sobre todo en lugares donde hay una conexión con la madre tierra de una manera muy distinta. ¿Cómo seguir insistiendo en que las piedras no tienen alma? ¿Cómo seguir insistiendo en que los ríos no tienen espíritu? ¿Cómo seguir insistiendo? Digamos, me parece que hay que empezar a replantearse otra mirada porque los sentires, esta razón simbólica es distinta. ¿Sí? Por eso a veces, sí. No, terminá, perdón, creí que terminabas. Por eso a veces nos parece muy interesante las posturas con la explotación de la minería. ¿Sí? O Claro. la gran postura con el tema de, y ahí, por ejemplo, ahí cuando damos economía, no sé, un montón de temas, ¿no? El gran tema de la explotación del obrero en las grandes, por ejemplo, me imagino todavía Ledesma, ¿sí? ¿Cómo seguir pensando y seguir enseñando para una educación bancaria, ritualista en el sentido normalismo, ¿no? Desde el normalismo,
de seguir sosteniendo una educación no democrática, no participativa, no para la ciudadanía. Me parece que tenemos que replantearnos en adultos un montón de cosas. Y esto es interesante poder planteárselo a los estudiantes que van a ser docentes de adultos. Bien, no, vamos a dejar acá. Bien, nos quedaba podría- un encuentro. Esto que está diciendo el profe, hay una ¿Cómo? canción de sintetizar esto por ahí con una canción de Bruno Arias, que él dice en una de sus canciones, dice: cuando cantamos el himno no veo nombrado a mis paisanos. Claro, bien, 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 tal cual. Fíjense de que Atahualpa Yupanqui cuenta en sus poemas que somos tierra que anda, el hombre es tierra que anda justamente. Y mapuche quiere decir gente de la tierra, justamente se Claro, identifican, claro. gente de la tierra, somos tierra que anda. Y Teresa Parodi tiene una canción en donde se pregunta cómo surgen los cantos. Los cantos surgen cuando los cantores se van a hacer la siesta junto al río y el río le dice la música, le pone la música. Es Bien. muy, muy interesante Sí, sí, sí. todo esto. Bueno, Y yo diría, profe, Bruno dice, no veo, cuando cantamos el himno no veo nombrado a mis paisanos, y yo digo, en los diseños que tenemos no veo a mis paisanos, en los diseños curriculares. bueno, eso hay que verlo si es así. Ustedes tendrán que, es es un lindo trabajo. ¿Están los paisanos en el diseño curricular? Hay que estudiarlo. Está Sí. bueno, Claro, sí, sí, la está muy verdad, bueno. Una cosita, muy bien. vamos a suspender acá porque estamos en el horario y quiero aprovechar unos minutos más para decir que ya hay material, tienen un buen material en el Classroom. Usen el Classroom.